Hola, soy la docente Diana Torres de Educación Artística. Voy a explicarles la guía de aprendizaje 2 para estudiantes de séptimo grado. El tema es elementos del lenguaje del cómic. Ya se había iniciado en clase presencial con el tema, sin embargo voy a hacer un breve repaso. Acá tenemos primero el encuadre, que es como el punto de vista de la imagen. Por ejemplo, si lo comparamos con una cámara, es el zoom. Si vemos de lejos, si vamos acercando la cámara, si vamos a hacer un acercamiento ya a detalle, a eso se refiere el encuadre. La viñeta, pues es la forma de la unidad del recuadro donde se va a hacer el dibujo. Puede ser cuadrado, pero no necesariamente tiene que ser cuadrado. Más adelante les muestro ejemplos. Acá tenemos la metáfora visual que viene siendo esta, que consiste por ejemplo, acá el bombillito significa que el personaje está teniendo una idea. Acá tenemos las líneas cinéticas que expresan movimiento. Por ejemplo, cuando alguien se golpea salen unos espirales. Eso más que todo se ve en las caricaturas que vemos por televisión. Acá tenemos otro que son los bocadillos, que son los diálogos. Entonces, depende de la forma, significa algo. Por ejemplo, el que va punteado significa que el personaje está hablando en voz baja o susurrando. Esto sería un diálogo normal, que la flechita indica quién es el personaje que está hablando. Acá, el que es como en forma de nube, que van acá en los circulitos, significa que el personaje está pensando. Y si es así en picos, significa que el personaje está gritando. Bueno, acá tenemos lo que son ángulos. Volvemos a compararlo con una cámara. Por ejemplo, si lo estamos viendo de frente, si la cámara está en diagonal, si está en la parte superior, si la cámara está en la parte inferior. Es como la forma de ubicación del punto de vista de la cámara. Las cartelas son unos cuadros de texto, pero no son de un personaje, sino son del que está contando la historia. La onomatopeya significan sonidos. Por ejemplo, cuando alguien golpea a otra persona sería pum o crash. Significan sonidos verbales. Bueno, acá tenemos lo que son secuencias. Secuencia significa como el movimiento de una imagen. Por ejemplo, acá toman de cerca y se va alejando la cámara. Acá lo que cambia es la forma de la expresión del personaje, pero sigue siendo el mismo personaje. Acá, por ejemplo, la panorámica de cómo se va como caminando y se va cambiando el encuadre de la panorámica. Y acá tenemos, por ejemplo, el montaje, que es un personaje que va caminando. No es que sean varios, sino es el movimiento de un personaje paso a paso. Bueno, acá esta parte es importante de que siempre se debe escribir en mayúscula los textos del cómic. Esta ya es propiamente la actividad, es realizar una historieta cómica de un superhéroe inventado. Entonces, acá tiene unos requisitos que dice que deben ser mínimo 2 personajes. Pueden ser animales, seres fantásticos, no necesariamente tienen que ser animes, pueden ser cualquier tipo de personajes. Tiene que ser 6 viñetas. 6 viñetas son estos recuadros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos serían 6 viñetas. ¿Qué más dice? Dice que 2 tipos de encuadre. Ya lo vimos, si el personaje se ve en panorámica, si se ve cerca o si se ve más cerca. Ese es el tipo de encuadre. Los tipos de bocadillo. Entonces, si está, por ejemplo, acá pensando, si está susurrando, si está hablando normal. Entonces, tener en cuenta que son mínimo 3 tipos de bocadillos. 2 ángulos del el tipo de la cámara. Por ejemplo, acá estamos bien cerca
Bueno, acá yo no estoy usando otro tipo de cámara. ¿Qué más nos están pidiendo acá? Una onomatopeya, que es lo del sonido que ya lo expliqué. Y pues que tenga una secuencia lógica, que se entienda cómo es la historia paso a paso, lo que veníamos acá explicando, paso a paso, que se entienda la historia, no que sean elementos aislados, que no tenga una consecución. Acá dice, escribir el tema y título. Por ejemplo, esta es la historieta que yo hice. El tema sería clase de artes, explicación del cómic. El argumento sería, pues, explicación del cómic a un estudiante y la importancia de esto. En mi ejemplo, ¿no? Ustedes utilizan pues el ejemplo de la que están inventando. Por ejemplo, viñeta 1 vendría siendo esta para mí. Entonces, ¿qué voy a dibujar? Voy a dibujar a una docente explicando qué es el cómic. Acá. El texto, pues sería el texto que yo voy a escribir acá. Entonces, ustedes hacen de acuerdo a lo que van a escribir acá, lo que van a dibujar y acá el texto que van a escribir, para que sepan cómo va a ser la secuencia de la historia. Por ejemplo, acá en la mía se entiende cómo es la secuencia de que un estudiante pregunta sobre qué es el cómic y acá la docente da la explicación. Entonces, eso se entiende. Acá, estos son ejemplos que dejo de cómo se hacen las viñetas, no necesariamente tienen que ser cuadradas. Por ejemplo, estaba acá en Sierra como en triángulo. Estos son viñetas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta distribución, 6 viñetas. Pueden basarse en esta distribución o pueden inventarla como ustedes quieran. Eso yo creo que sería básicamente lo más importante por ahora. Acá en la guía tienen la dirección de la página web, que es esta. Al ingresar, ingresamos acá en esta parte, ingresamos a artes de séptimo. Acá bajamos, esto es la guía 1, esta sería la guía 2. Acá está la parte del lenguaje del cómic. Acá hay unos ejemplos, está toda la parte teórica. Acá hay más ejemplos. Este es el cómic que yo hice. Lo pueden apreciar acá más grande por si en la guía de pronto no se alcanzan a ver bien los textos. Acá hay una aplicación que sirve para generar personajes. Por ejemplo, acá ustedes escogen el tipo de ojos, el tipo de cabello, el tipo de ropa, el color, y los pueden después dibujar. También pueden acá eh, automáticamente buscarlos. El programa les va buscando diferentes estilos de personajes. Eso es todo por ahora por la guía 2. Espero que los que están atrasados se pongan al día. No dejen acumular más actividades, por favor. Gracias.